Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Una tristeza que produce alegría. Si fuéramos a ponerle un título al devocional de hoy, podría ser ese: una tristeza que produce alegría. Mi nombre es Adam Cavín, bienvenido a nuestro devocional en casa. Y el día de hoy estaremos leyendo un texto de 2 Corintios capítulo 7, en el cual el apóstol Pablo nos habla de dos clases de tristeza. Una clase de tristeza tiene un final trágico, mientras que la otra clase de tristeza, paradójicamente, produce un gozo que durará por toda la eternidad. Te invito así que leas conmigo 2 Corintios 7, del 8 al 11. Mientras tanto, recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, preguntas sobre el devocional o peticiones de oración. Lee conmigo entonces 2 Corintios 7, del 8 al 11. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Bien, esta es la palabra del Señor y te invito a escuchar esta siguiente canción y continuamos con nuestro devocional en casa. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. En los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace referencia a la primera carta que él envió a la iglesia en Corinto. Y en esa carta, él confrontaba a los corintios por ciertos pecados que había al interior de la iglesia. No porque él esperara que ellos fueran perfectos y estuvieran sin pecado, sino que ellos habían llegado a tal punto en el cual convivían con el pecado. No les incomodaba, aceptaban el pecado.
Y esto, para los cristianos, debe ser una alerta en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando mi pecado deja de incomodarme. Cuando mi pecado no me molesta, algo anda mal. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo quería que los corintios entendieran. Mi pecado debe producir en mí una profunda tristeza y luego llevarme a un cambio. Porque realmente es mi pecado el que llevó a Jesús a la cruz. Mis mentiras, mis engaños, mi orgullo, mis juicios de otras personas, el egoísmo, mi odio, todas estas cosas, todo este pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Por eso es un buen momento en este primer segmento de orar en confesión. Te invito a que oremos entonces. Padre Celestial, confesamos que muchas veces hemos pecado y ni siquiera hemos sentido tristeza por ese pecado. Tal vez nos hemos acostumbrado a ese pecado en particular o a esos pecados y no le damos la importancia que tiene cuando ese pecado llevó a Jesús a la cruz. Como los corintios, muchas veces hemos aceptado, hemos convivido con el pecado, aún consentido el pecado en nuestra vida. Perdónanos por esto. Perdona nuestro orgullo, porque es ese orgullo en nuestro corazón que nos endurece y nos impide humillarnos, reconociendo nuestro error ante ti, que hemos pecado contra ti. Confesamos que también muchas veces no hemos sentido tristeza por el pecado de otras personas. Somos rápidos para juzgar el pecado de otros y criticar el pecado de ellos, pero no sentir la tristeza por su pecado porque es una ofensa contra su Creador. Perdónanos por estas cosas, Señor, y ayúdanos a entristecernos de corazón cuando pecamos contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a escuchar esta siguiente canción para continuar así con nuestro devocional en casa. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Tu corazón. Estamos en nuestro segundo segmento del devocional y es adorar al Señor. ¿Por qué podemos adorar al Señor según lo que leemos en este texto? Bueno, vemos a un Dios amoroso. Es un Dios que anhela el bien para el pecador. Anhela la salvación para el pecador. Se goza con nuestro arrepentimiento. Como dice Lucas 15:10, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Eso nos muestra el amor de Dios. Él quiere el bien
para el pecador. Dios también es un Dios paciente, lo podemos ver aquí. Es paciente para con nosotros, como dice 2 de Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es cierto, para gozar de esa alegría, primero tiene que haber una tristeza por nuestro pecado, como hablábamos ahorita, y luego eso produce un gozo. Así que, ¿qué tal si adoramos al Señor por estas cosas? Te invito a orar conmigo. Señor, eres amoroso. Te adoramos por ser ese Dios, amoroso y compasivo que tú eres. No quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que trae la tristeza que proviene de Dios, como dice el apóstol en estos versículos. Que eso lleva al arrepentimiento y luego a la salvación. Ese es tu anhelo para el pecador. Tú anhelas la salvación de los pecadores. Y por eso te adoramos, porque también eres un Dios proveedor, pues has provisto el medio para esa salvación. El perdón de nuestros pecados a través del ofrecimiento de tu Hijo Jesucristo, entregando su vida en esa cruz. Te adoramos, Señor, como Dios amoroso, Dios misericordioso, Dios paciente, Dios proveedor que eres. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Muy bien, te invito a que sigas con nosotros. Escucha esta canción y vamos a continuar con nuestro devocional. Hay una fuente sin igual que fluye de Jesús, que al sumergir al pecador lo limpia de su mal, lo limpia de su mal, lo limpia de su mal, que al sumergir al pecador lo limpia de su mal. Junto a Cristo en la cruz, un hombre como yo, un criminal que encontró la paz con nuestro Dios, la paz con nuestro Dios, la paz con nuestro Dios. Y como Él, yo encontré la paz con nuestro Dios. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el tercer segmento de nuestro devocional y en el versículo 10 del texto que leíamos hace unos minutos, Pablo describe dos clases de tristeza. Y estas tristezas se distinguen por los resultados opuestos que ellas producen. La tristeza del mundo, dice el apóstol Pablo, lleva a la muerte, mientras que la tristeza que proviene de Dios lleva al arrepentimiento y a la salvación. Quien siente la tristeza del mundo, básicamente se siente triste por las consecuencias que está sufriendo por su pecado. Es decir, me siento mal porque estoy sufriendo por las malas decisiones que he tomado, por los errores que he cometido. Básicamente es una tristeza egoísta.
enfocada en mí. Me siento triste porque estoy sufriendo a causa de mis errores y mi pecado. En cambio, quien siente la tristeza que proviene de Dios es diferente, porque es sentir un dolor porque sabe que ha ofendido a su Creador. Aquel que le dio vida y que sostiene su vida día a día, ha pecado contra Él. Y eso produce una tristeza profunda en su corazón porque ha ofendido a Dios. Pudiéramos pensar en David, el salmista. En el Salmo 51, él dice: contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Es decir, él había pecado contra Betsabé, su esposo, había afectado a otras personas en medio de sus pecados, pero adicional a eso, él era consciente que había pecado contra Dios, y lo que le dolía era saber que había afectado esa relación con su Padre Celestial. Por eso él dice: he pecado contra ti, he hecho lo que está mal ante tus ojos. Esa es una parte del arrepentimiento. Ahora, un arrepentimiento genuino no es solamente sentirse mal por algo que hemos hecho. También tiene que haber una acción, ¿cierto? Tiene que haber un resultado visible y evidente en la persona cuando se ha arrepentido, cuando ha sentido la tristeza que proviene de Dios, como dice aquí el apóstol. Y se me viene a la mente la parábola que contaba Jesús sobre el hijo pródigo, ¿no? Este hijo se fue de la casa en orgullo y en autosuficiencia, abandonó a su padre, se alejó de él, y luego en cierto momento, en medio de su crisis y todo, él se arrepiente. Y lo sabemos porque suceden un par de cosas. Primero dice unas palabras similares a lo que dice David en ese salmo. Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, que el hijo pródigo es consciente que ha pecado contra su padre, pero ha pecado también contra el cielo, es decir, contra Dios, que él ha ofendido a su Creador. Pero no se queda ahí, sino que va más allá. Él se levanta de donde estaba, ahí entre los cerdos, anhelando comerse esa comida, da media vuelta y regresa hacia el Padre. Y esa es una excelente imagen de lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de rumbo, es un giro de 180 grados. Este hijo iba en una dirección, alejándose de su padre, y cuando un arrepentimiento genuino, reconoció que había pecado contra Dios, y eso lo llevó a cambiar de rumbo, a reorientar su vida. Y de repente no estaba dando pasos alejándose del Padre, sino que se encontraba dando pasos de regreso hasta llegar a la casa de su Padre. Es una excelente imagen de lo que es el arrepentimiento. Hay un cambio de mente y de corazón que es visible también. Entonces es ese dolor que siento porque he ofendido a Dios, y es ese cambio en mi vida, es un cambio de rumbo en mi vida también. Entonces esto es lo que Dios anhela, ¿no? Él se goza, como decíamos ahora más hace unos minutos, en el pecador que se arrepiente. Él se goza en eso. Y lo vemos en la reacción del Padre en esa parábola también, cómo Él está pendiente a que ese hijo se arrepienta, a que ese hijo regrese. Y una vez regresa, sale corriendo a su encuentro. Bueno, es un momento para poder suplicarle al Señor que Él nos conceda esta tristeza que proviene de Él. No la tristeza del mundo que lleva a la muerte, sino que nos conceda esa tristeza que nos lleva a un arrepentimiento genuino. Y es un buen momento para orar por otros también, que no conocen del Señor, que están, como ese hijo pródigo, viviendo lejos del Padre, indiferentes a Él, y necesitan un cambio de rumbo en su vida. Vamos a orar en súplica entonces. Padre amado, te suplicamos en este momento que tú nos libres de la tristeza del mundo. No queremos esa tristeza que es egoísta, que es egocéntrica, que es solamente enfocada en mí y en lo que yo siento y en el dolor que yo siento porque estoy sufriendo las consecuencias de mis pecados, sino que pedimos que nos concedas, Señor, esa tristeza que proviene de ti, que
me responsabilizo de mi error, de mi pecado, que no culpo a otros, que asumo las consecuencias de lo que hice y que soy consciente de que ofendí primeramente a mi Señor. Además de hacerle daño a otros en ese pecado, te ofendí a ti. Y tú eres quien me dio la vida, tú eres quien sostiene mi vida día tras día y mi relación contigo es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a tener ese arrepentimiento genuino. Haznos conscientes del peso de lo que es nuestro pecado. A veces lo minimizamos o decimos que no es tan malo como otros pecados o como lo que hacen otras personas. Y no se trata de eso. El peso de mi pecado lo debo sentir porque ese es el peso que llevó Jesús sobre la cruz. Y es serio mi pecado y queremos, Señor, tener ese cambio de rumbo. Queremos orar también suplicando por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas a nuestro alrededor que están viviendo como ese hijo pródigo lejos del Padre, indiferentes al Padre y que necesitan profundamente no la tristeza del mundo, sino que necesitan una tristeza que proviene de ti directamente. Que ellos sean conscientes de todo el amor que tú has derramado sobre ellos y que ellos te han fallado a ti y que necesitan tu perdón desesperadamente y necesitan un cambio de rumbo en su vida, necesitan girar su vida, dar una media vuelta, hacer un giro en U como uno hace en un carro, un giro en U en su vida, Señor, y que eso los lleve directamente hacia ti, hacia la casa del Padre, hacia ti nuevamente, Señor. Oramos y suplicamos por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, atráelos hacia ti, concédeles esa tristeza que proviene de ti, oh Señor. Lo suplicamos en este momento y damos gracias porque sabemos que ese es el anhelo de tu corazón, que tú te gozas con cada pecador que se arrepiente. Muchas gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a seguir con nosotros. Nos falta un segmento. Escucha esta canción y terminamos nuestro devocional en casa. Sé que fallé, sé que olvidé la luz de tu palabra y el rumbo de mi alma. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. Nunca. Bueno, al inicio de este devocional decíamos la frase, una tristeza que produce alegría. Una tristeza que produce alegría. Y eso es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Él está gozoso. Está gozoso porque los corintios sintieron tristeza. Qué paradoja, ¿no? No está feliz porque ellos se sienten tristes. Está feliz porque ellos sintieron la tristeza que proviene de Dios. Y que el resultado de eso es un arrepentimiento genuino, como decíamos
dar media vuelta, un giro de 180 grados y a reconocer su error ante Dios y regresar al Padre como ese hijo pródigo que regresaba a casa. Bueno, estamos en el segmento de acción de gracias y cómo no estar agradecidos al Señor por ese perdón que recibimos cuando nos arrepentimos genuinamente. Gracias al Señor por su sacrificio en la cruz, que abre la puerta para que nosotros podamos recibir el perdón. Me recuerda a esa historia de la mujer pecadora que en casa de Simón el leproso se arroja a los pies de Jesús. Con lágrimas y con un perfume costoso, ella unge los pies de Jesús y lo besa. Mientras tanto, el anfitrión, Simón, está observando esta escena y él se siente incómodo, siente que ella no es digna de estar en presencia de Jesús. Eso nos muestra lo que él siente acerca de él mismo también, porque se siente superior a ella. Él no es pecador como ella. Él sí puede compartir con Jesús. Ella no debe ni siquiera acercársele a él. Y luego Jesús pues le enseña una lección valiosa a Simón a través de una historia. Y le muestra que la posición de esta mujer es la correcta. Su arrepentimiento genuino, su dolor por su pecado, la llevó literalmente a los pies de Jesús, aquel que dentro de un tiempo iba a entregar su vida por ella y por nosotros y por el pecado del mundo. Y él termina su conversación con Simón diciendo: a quien poco se le perdona, poco ama. Y esa es una buena pregunta para nosotros, pensando en agradecimiento y en acción también, ¿cierto? ¿Cómo percibes tú el perdón de Dios en tu vida? ¿Has sido perdonado mucho o es poco comparado con otros? ¿Es poco lo que tú has sido perdonado? Va a haber una relación como proporcional entre cómo amamos a Dios y cómo percibimos nuestro pecado perdonado. Si yo siento que he sido perdonado mucho, voy a amar extravagantemente al Señor como lo hizo esta mujer, arrojándose a los pies de Jesús. Y a eso invitamos ahora, a orar en acción de gracias y con ese anhelo de reconocer el peso de nuestro pecado que ha sido levantado, que ha sido perdonado, que ha sido llevado, que ha sido limpiado por Jesús al entregar su vida en la cruz, y cómo somos libres de vivir una vida de amor extravagante hacia ese Salvador que es Jesús. Oremos en acción de gracias. Padre Celestial, venimos ante ti en este momento tan agradecidos. Gracias por abrir la puerta de la salvación para nosotros, que no es posible sin primero sentir esa tristeza que proviene de Dios, de la cual hablábamos ahorita. No puede haber una fe salvadora sin una tristeza primero, sin un arrepentimiento genuino primero. Damos gracias, Señor, porque a raíz de la obra redentora de Jesús en la cruz, es posible para nosotros tener perdón de pecados y vivir una vida de amor hacia ti. Y en ese sentido, pues, te decimos en este momento que queremos vivir una vida de entrega, de servicio, de rendición a ti, que no mira lo que los demás piensen. Esta mujer se arrojó sin pensar en los juicios o lo que pensaran las demás personas. Ella sabía la maldad de su pecado y sabía que dependía completamente de lo que Jesús pudiera hacer por ella, que en Él estaba la salvación, que en Él se encontraba el perdón para su pecado. Y por eso estaba inmensamente agradecida y por eso estaba también dispuesta a amarlo a Él de cualquier manera y demostrar su amor a Él de cualquier forma, sin importar lo que los demás pensaran. Ayúdanos a nosotros también a vivir ese amor pleno a ti día a día, recordando que somos como ella. Hemos sido perdonados tanto. No se nos ha perdonado poco. Se nos ha perdonado muchísimo, Señor. Y por eso te amamos muchísimo con todo nuestro corazón. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en el devocional de hoy. Recordarte que cada mañana pues se emite este devocional de lunes a viernes a partir de las 5:30. Si es de bendición este devocional, te animo a que lo envíes, lo compartas con amigos, con compañeros también, a mirar otros devocionales en esta semana o en semanas pasadas y compartir esos devocionales también con otros. Hay lecciones valiosas que estamos aprendiendo en nuestro recorrido por el Nuevo Testamento y te animo a seguir viendo estos devocionales. Bueno, el Señor te bendiga el día de hoy. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.